si la materia oscura también tendría su propia antimateria, si se habría aniquilado ya toda y si podría haber un desequilibrio de materia-antimateria como el que hay en la materia bariónica, si podría haber incluso mayor ese desequilibrio entre materia y antimateria oscura. ¿Qué opina Gastón, por ejemplo, que lleva más rato ahí silenciado? ¿Tienes algún comentario? No, hay muchos modelos de materia, muchísimos modelos de materia oscura. Hay modelos de materia oscura donde, a ver, lo que ocurre es esto: la materia oscura no solamente no interactúa con nosotros, sino que al menos la mayoría de ella no interactúa con ella misma tampoco, ¿no? Entonces, primero hay que tener en cuenta que en una teoría en la cual la partícula y su antipartícula no son lo mismo, porque eso no pasa siempre, ¿no? Por ejemplo, un fotón es su propia antipartícula, en cambio un electrón no es su propia antipartícula. Entonces, cuando una partícula no es su propia antipartícula, se dice que esa partícula está cargada. El electrón y el positrón tienen una carga distinta. ¿Y qué quiere decir que tiene una carga distinta? Que se acoplan al campo electromagnético, uno con un signo y el otro con el otro. Pero se acoplan al campo electromagnético significa interactúan entre ellas. Entonces, ahí está íntimamente relacionado el que una partícula sea su propia antipartícula con el hecho de que sea interactuante. No, puede ser muy poco interactuante, entonces igual sería consistente con la materia oscura. Pero recordemos siempre que los modelos de materia oscura son muchos y que por otro lado son, al menos aquellos que pretenden describir una parte sustancial de ella, no un 2%, sino gran parte de ella, son modelos que tampoco tienen que interactuar mucho entre ellas. La materia oscura no interactúa mucho entre ellas. Sigue gravitacionalmente, pero no de otra manera. Entonces, si lo hace débilmente, y si interactúa con nosotros, lo hace débilmente. Por eso la esperanza de encontrar alguno en algún experimento. Así que bueno, pero sí, ciertamente la materia oscura se aniquila con ella misma y se supone que al comienzo del universo se aniquiló mucho. De hecho, eso nos da muchos constraints, restringe mucho, constriñe mucho los modelos de materia oscura que uno considera. ¿Por qué? Porque uno sabe más o menos en qué momento, si hubo mucha materia oscura, tuvo que haber dejado de haberla. Por ejemplo, uno puede estudiar la concentración de materia oscura mirando los picos de CMB. El tercer pico, hay dos picos, uno muy grande y los dos siguientes son muy parecidos. La altura del tercero tiene mucho que ver con la concentración de materia oscura. Entonces uno puede hacer cosmología con materia oscura, aparte de astrofísica. No solamente ver galaxias, lensings, colisiones de galaxias y curvas de rotación de galaxias, sino también mirar en cosmología cuánta había en ese momento. Entonces uno hace un perfil de cuánta materia oscura había y fue habiendo en el universo, haciendo diferentes tiempos. Entonces, por ejemplo, si las partículas de materia oscura son muy propensas a interactuar entre ellas, que eso es equivalente a decir, son muy propensas a aniquilarse y dar lugar a materia ordinaria, entonces no pudo haber sobrevivido mucho tiempo. La típica analogía que se da es que si uno tiene un ejército de soldados muy, muy bravos, muy agresivos, que ese sería el análogo a que interactúan mucho entre ellos, ese ejército muere más pronto, porque básicamente la propensión a pelear hace que estadísticamente se muere más pronto. Lo mismo pasa con la materia oscura. Si la materia oscura es muy interactuante y muy abundante, entonces termina aniquilándose antes, pero esto solamente para decir que sí, por un lado, se tiene en cuenta la posibilidad de que la materia oscura interactúe y da lugar a otra cosa, y que no solamente eso, sino que hay muchos constraints acerca de la propensión a interactuar y la abundancia, ¿no? Se estudia mucho eso, así que sí, en el momento que hay aniquilación de dos partículas de materia oscura y de otras cosas, se puede pensar que las partículas de materia oscura tienen su antipartícula, pero a veces es ella misma, como el fotón es su propia antipartícula. Bien, bien. Pero sí sabemos que ha cambiado muy poquito, ¿no? La cantidad de materia oscura, por lo menos desde la reionización hasta la actualidad, en estos últimos 13.800 millones de años. Sí, pero ahí ya estamos en épocas donde el universo está dominado por la materia, ¿no? Pero si uno se pone a pensar que tuvo que haber pasado a comienzo del universo, mucho antes de... Entonces, ahí las cotas, igual también las cotas hacen que no varía demasiado. Hay una fuerte cota que tiene que ver con eso, con cuánto tuvo que haber variado, digamos. Se sabe que no demasiado, entonces eso quiere decir que no puede ser muy interactuante con ella misma también.